Continuando con el desarrollo de nuestra materia, terminemos de presentar ahora los teoremas de valor medio del cálculo diferencial. Bajo este nombre se agrupan a estos tres teoremas, dos de los cuales los dos primeros ya hemos estudiado, que son el teorema de Rolle, el teorema de Lagrange y el que vamos a terminar presentando hoy, el teorema de Cauchy. Repasemos rápidamente los dos primeros. El teorema de Rolle decía que dada una función f continua en un intervalo cerrado AB y tal que también sea derivable en el intervalo abierto AB con f de A igual a f de B, entonces necesariamente existe algún valor C en el intervalo abierto AB tal que, digo, f' en C es 0, lo cual geométricamente se traducía en que dada una función con esas hipótesis, continua en el cerrado y derivable en el abierto, en un intervalo, existía un punto, y cuando decimos existe, estamos diciendo existe al menos uno, un punto C, donde la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función f en dicho punto es 0, es decir, dicha recta tangente es horizontal. Insisto, puede haber más de un punto C donde ocurra eso, ¿no es cierto? Pero el teorema dice, el teorema de Rolle afirma que al menos uno de esos puntos existe, un punto tal. Por otra parte, el teorema de Lagrange tenía unas hipótesis más débiles que el teorema de Rolle. Solo pedía a la función f la continuidad en el intervalo cerrado y que sea derivable en el abierto. Lo que afirma este teorema es que para una función tal existe un punto C en el intervalo abierto a B, tal que f' en C, o sea el valor de la derivada en dicho punto, es f de B menos f de A sobre B menos A. Es decir, lo que podríamos llamar el cociente incremental de la función f entre A y B. Geométricamente se afirma, en este teorema, que dada una función continua en el intervalo cerrado a B y derivable en el abierto, en al menos un punto de dicho intervalo abierto, la recta tangente a la gráfica de la función es paralela a la recta que pasa por los puntos A, f de A y B, f de B. Nuevamente puede haber más de un punto donde ocurra eso, ¿no? Pero existe al menos uno, eso es lo que afirma el teorema de Lagrange. Ahora, notemos que el teorema de Rolle, como ustedes han visto cuando estudiamos estos teoremas, es que el teorema de Rolle es un caso particular del teorema de Lagrange, porque basta añadir la hipótesis de que f de b sea igual a f de a, que obtenemos la misma conclusión que el teorema anterior. Es decir, es claro, digamos, que el teorema de Lagrange generaliza al teorema de Rolle, o dicho al revés, el teorema de Rolle es un caso particular del de Lagrange. Recordemos también la demostración, hagamos un bosquejo de la demostración de ese teorema. Para demostrarlo se definía una función auxiliar, acá la llamé h de x, en el apunte y en clase la habían definido como f mayúscula de x, pero el nombre de la función auxiliar no importa. Lo importante es su definición, y estaba dada como una diferencia de funciones, la diferencia entre la propia función f menos una función lineal, ¿sí? Cuya recta, digamos, gráfica, cuya gráfica, digo, es una recta dependiente ese valor de cociente incremental de la función f entre a y b, ¿no? Para esa función h es fácil justificar que es continua, por diferencia de funciones continuas, porque f es continua por hipótesis, y similarmente que también que es derivable, o sea que es continua en el cerrado a b y que es derivable en el abierto. Y haciendo unas cuentitas, se veía también que h en a es igual a h en b, es decir, esta función auxiliar tiene sus
en los extremos vale lo mismo. No importaba cuánto valía ahí, sino que valía lo mismo en A que en B. Por lo tanto, verificaba las hipótesis del teorema de Rolle y podíamos asegurar entonces que existía un valor en el cual, en el intervalo abierto AB, existía un C tal que h' en C es igual a 0. Ahora, derivando esta función h, que h' en C sea 0 es lo mismo, significa que f' en C menos esta constante, porque es la derivada de esta función lineal, es igual a 0, ¿no? Y sumando, bueno, entonces esta constante de ambos miembros, obtenemos la tesis del teorema. Entonces, veamos ahora, entonces presentemos el teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy nos habla no ya de una función, sino de dos funciones. Sean f y g continuas en el intervalo cerrado AB y derivables en el abierto. Entonces, afirma el teorema, existe un C en el intervalo abierto AB tal que se da esta igualdad. F' en C por esta diferencia g de B menos g de A es igual a g' en ese valor C por la diferencia de f de B menos f de A. Entonces, fijémonos que hay dos funciones involucradas en este teorema, f y g, pero que estas funciones son arbitrarias, salvo por esas condiciones de continuidad y de derivabilidad en el abierto. Y es bastante notable, digamos, que no hay una hipótesis que las relacione a estas dos funciones f y g. Son cualesquiera y no necesita tener nada que ver una con otra. Y aún así se afirma que guardan una relación representada por esta igualdad, ¿no? Para expresar de otra manera esta igualdad, supongamos que g de B sea distinto de g de A, es decir, este factor que multiplica f' en C es distinto de 0, y también supongamos que g' en C sea distinto de 0. Entonces, bajo esas hipótesis adicionales, esta igualdad la podríamos reescribir así. f' en C sobre g' en C es igual entonces a f de B menos f de A sobre g de B menos g de A. Es decir, el cociente de las derivadas de las funciones en el punto C es igual al cociente de las diferencias entre b y a de las funciones, ¿no? Es decir, el cociente de los incrementos de la función entre a y b, respectivamente, y en el mismo orden que el cociente anterior. Insisto, es notable cómo, pese a que estas funciones f y g no tienen ninguna relación entre sí, bueno, aún así respetan esta igualdad, esta proporción, esta igualdad entre estas dos razones. Esto no se afirma que se dé en todo punto, sino que existe algún punto C donde ocurre. Ahora, si pensamos en la función g dada por la identidad, es decir, g de x igual a x, notemos que en el denominador de este miembro tenemos entonces b menos a, es decir, que este miembro pasa a ser el cociente incremental de la función f. ¿Cuál es la derivada de la función identidad? 1 para todo valor, en particular para el valor c que afirma el teorema que existe. Entonces, este teorema de Cauchy es una función g, para una función f cualquiera y con la función g igual dada por la función identidad, afirma que f' en C, ¿sí? Dividido 1, porque g' en C es 1, entonces f' en C es igual al cociente incremental entre a y b de la función f. Que es justamente lo que afirma la existencia de ese punto C, es lo que afirma el teorema de Lagrange. Por lo tanto, el teorema de Lagrange es un caso particular del teorema de Cauchy. ¿Sí? Caso particular para la función g dada por la identidad. Hagamos otra observación.
si en ese cociente de diferencias que teníamos antes dividimos ambos, numerador y denominador, por b menos a, ¿sí? La igualdad se mantiene naturalmente, pero entonces podemos reinterpretar la tesis del teorema de Cauchy bajo estas hipótesis nuevamente, ¿no? Que g de b es distinto de g de a y con g' de c es distinto de 0, pero en tal caso estamos diciendo que existe un punto C donde el cociente de las derivadas, es geométricamente el cociente entre las pendientes de la recta tangente a la gráfica de f y la recta tangente a la gráfica de g, es igual al cociente, a la división, ¿sí? Al cociente entre los cocientes incrementales de la función f y de la función g entre a y b, que son justamente las pendientes, como habíamos dicho antes, de las rectas que pasan respectivamente por los puntos a, f de a y b, f de b, y el punto a, g de a y b, g de b. Es decir, es notable, digamos, cómo se afirma que existe, digamos, un punto C donde ese cociente de pendientes es igual. A ver, ahora atención, porque vamos a hacer una alerta de spoiler para la próxima materia, Análisis Matemático 2. Este teorema de Cauchy va a ser la base de la demostración de otro teorema muy importante, teorema de L'Hopital. Teorema muy importante y muy útil porque nos habla de cómo calcular, cómo resolver una indeterminación en un límite que nos dé una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o también infinito sobre infinito, ¿no? Que es equivalente. Ese teorema, la demostración de dicho teorema, se va a basar en este teorema de Cauchy. Por lo tanto, va a ser importante que lo recuerden, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un bosquejo de la demostración del teorema. Otra vez, va a ser una demostración muy similar a la demostración del teorema de Lagrange. Vamos a definir una función auxiliar, h. La definimos como f de x por la diferencia g de b menos g de a, menos la función g de x multiplicada por una constante, dada otra vez por la diferencia ahora entre f de b menos f de a. Fíjense que tiene que ver con esa igualdad, ¿no? Si pasamos este lado izquierdo restando a ambos miembros por este producto y reemplazamos en realidad las derivadas en c, tanto de f como de g, por f de x y g de x respectivamente, obtenemos esta expresión. Entonces, a eso le definimos como función h de x. Es claro, por lo que dijimos, entonces, que lo que queremos encontrar es y basta encontrar para probar el teorema, encontrar un c, o demostrar que existe un valor c, más bien, en el intervalo abierto a b, tal que h' en c sea 0. ¿Sí? Porque la derivada de h va a ser, esto es una constante, entonces va a ser f' en x menos g', o sea, f' en x por esta constante, menos g' en x por esta otra constante, que es una diferencia de números. En particular, si encontramos un c donde eso valga 0, bueno, vamos a estar demostrando que vale esta igualdad de la tesis del teorema. ¿Cómo vamos a probar que la derivada de h tiene una raíz? Bueno, justificando que es continua en el intervalo cerrado a b y que es derivable en el abierto, lo cual es sencillo, análogo a como fue hecho en el teorema de Lagrange, es decir, usando el álgebra de funciones continuas y derivables, y haciendo las cuentas para chequear que h en a es igual a h en b. ¿Sí? Se puede hacer y justamente estamos bosquejando esta demostración
para que los detalles queden como ejercicio. Y les dejo ver que es un ejercicio interesante para tomar en un examen final. Ahora, justamente los puntos anteriores nos permiten afirmar que la función h satisface las hipótesis del teorema de Rolle y por lo tanto existe un valor c en el intervalo abierto AB tal que h' en c es 0, que es justamente lo que estábamos demostrando.